Muy buenas, bienvenidos a Ando Andot. Vaya día que tenemos hoy para disfrutar de un entrevistado, la verdad que es un auténtico placer, ¿eh? Si la semana pasada hablábamos con Carmelo Cedrún, un ex León, pues hoy tenemos a otro ex León. No tiene tantos años, ha sido también muy querido por la afición Zurigorri y vamos a conocerlo un poco mejor. Muchos le conoceréis, pero queremos profundizar un poquito más en lo personal. Damos la bienvenida a Koiki Lertxundi. Muy buenas, Koi. Aupa, egunon, eskerrik asko. Bueno, lo primero, eskerrik asko por haber venido, ¿eh? Nada, eskerrik asko a vosotros por la invitación, porque estábamos comentando fuera de cámaras que, bueno, una entrevista en un entorno en la calle y con este ruido, los pájaros y tal, es algo diferente y muy cómodo. Y todo gracias al Hotel La Jauregui, eskerrik asko también, ¿eh? Bueno, Koi, ¿cómo estás? Ya hace 2 años colgaste las botas, ya desvinculado del fútbol profesional, pero no paras, ¿eh? Haciendo muchas cosas. Sí, por suerte estoy entretenido, porque suele ser bastante difícil, ¿no? El cambio de la burbuja profesional a volver a pisar tierra no es sencillo, y el hecho, como dices, de estar ocupado y no parar, aunque tampoco el extremo es demasiado saludable, pues hace que todo vaya rápido y todos los cambios también se asimilen rápido, ¿no? Yo creo que en ese sentido he tenido algo de suerte, quizás en comparación con otros jugadores que han estado exclusivamente centrados en el mundo profesional, y luego cuando terminan esa etapa pues te tienes que reencontrar y encontrar tu sitio, y se pasa mal, ¿no? Bueno, en mi caso también me ha costado un poco, porque al final sí que gracias a las 3 empresas que tenemos pues hacemos cosas relacionadas con deporte, naturaleza, euskera, personas, que son lo que a mí me gusta, pero dentro de esas 4, el deporte y el estar metido, pues como he estado en un deporte determinado y a un nivel determinado, pues quizás te llena más, ¿no? que lo demás, pero sí es cierto que ese vacío pues lo estoy intentando llenar con diferentes cuestiones, y bueno, está la familiar también, el hecho de pues ser Aita Esa también cría, preciosa. Sí, es un cambio importante que se ha dado justo pues al final de mi carrera, y creo que, bueno, pues que lo estoy llenando bien, ¿no? Esos vacíos que puedes tener como deportista que te gusta, bueno, pues competir al máximo en los deportes que te van, pues se suplen con otras cuestiones. Koi, los que te conocemos sabemos, es un tipo normal, un tipo cercano, y además siempre que nos ves en el suelo, ¿no? Es verdad que llegaste tarde quizá al profesionalismo, a la élite como en el Athletic, pero luego nunca has descuidado, eras consciente de dónde venías del barro, como se dice vulgarmente, te lo has currado muchísimo, tuviste ese privilegio, ¿no? De disfrutar de vestir la Zurigorri, pero siempre que nos ves en el suelo, ¿eh? Hombre, como dices, venía del barro y he terminado en el barro, ¿no? Eso al final quizás sea algo un poco romántico, pero sí que igual, como tú bien dices, pues es una de mis señas de identidad, ¿no? No olvidarte de dónde vienes, y bueno, terminar de esa manera también, pues de alguna manera yo creo que hace, entre comillas, justicia a lo que dices, ¿no? Bueno, yo me considero una persona muy inquieta, he sido súper inquieto, muy aficionado al deporte en general. Me acuerdo de chiqui que era un friki del deporte, me gustaba ver, oír, practicar. Luego esa segunda fase de practicar también me ha gustado un montón, y encima, bueno, me manejaba bastante bien en todos los deportes que había hecho, y encima viviendo en Otxandio no teníamos opción de entrar por ejemplo, un equipo de fútbol desde los 5 o 6 años, como hoy en día pues lo hacen muchos críos, pero eso a la vez me ha abierto muchas oportunidades de conocer muchos deportes, practicarlos, y quitando, yo creo, el golf y la vela, creo que me gustan todos, tanto verlos como practicarlos, ¿no? Y luego, bueno, pues yo tenía claro que quería ser deportista, no sabía muy bien en qué deporte, hice lucha al principio, que por cierto está Maider ahora ahí con el tema de Río, y bueno, desde aquí le mandamos un abrazo y ánimos, porque está ahora mismo en Turquía.
Y bueno, pues luego decidí implicarme más en el fútbol, pero siempre me ha gustado todo, ¿no? Y bueno, con respecto a la cercanía que comentas, pues sí, sí que me considero una persona bastante cercana. No sé si humilde, porque el término ese de humilde, bueno, me lo han dicho muchas veces, pero yo no me considero muy humilde en el sentido de que, bueno, a mí soy una persona muy de acción y además de los que por medio de la acción, sin malas interpretaciones, doy la nota, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, bueno... Ambicioso. Sí, eso con la humildad a veces está un poquito reñido, pero yo creo que hay que ser humilde. Sí tengo una parte de humilde, pero luego cuando estás al límite me pasa un poco lo contrario, ¿no? No es que sea un chulo ni tal, pero bueno, por medio de la acción, de alguna manera dejas huella, ¿no? Igual lo que comentabas de ese cariño por parte de la gente, igual tiene relación con eso, ¿no? Con transmitir, bueno, que aquí estás tú y vas a defender los colores con los cuales se identifica mucha gente y eso pues se agradece, ¿no? Que lo defiendas de una manera, pues bueno, digamos fogosa o tal, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la humildad y el tema de aquí estoy yo, pues a veces está reñido, ¿no? Pero sí que igual he aprendido pues a mantener esa humildad en lugares y con gente con la cual no te sientes a examen, ¿no? Pues en cualquier conversación o fuera, digamos, de lo que es el examen pues de un partido, y en cambio, pues tanto en los partidos como en los entrenamientos, cuando estás muy a prueba como deportista, pues ahí es donde tienes que sacar quizás esa mal llamada chulería o ese carácter, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Cómo recuerdas tus primeras patadas? En Ochandio, supongo. ¿Cómo fueron esos años? Las primeras patadas las recuerdo en Zarátamo, porque yo antes de subir a Ochandio a vivir con 6 años, estuve 3 años viviendo en Zarátamo, vivíamos ahí, y ahí me acuerdo que jugábamos pues en la escuela y en la calle, ¿no? Esa era nuestra escuela, ¿no? Hay una gran diferencia con cómo se organiza hoy el deporte, que está todo muy, digamos, escolarizado, muy protegido, bajo unos horarios y unas instalaciones muy concretas, públicas, pero que luego en la gestión de alguna manera pues es bastante, no privado, pero sí un poquito cerrado. Entonces el deporte antes lo aprendíamos en la calle, ¿no? En la calle y en la escuela, que la escuela nos daba ciertos momentos para pues el recreo o entre las chandas de mañana y tarde, pues bueno, dentro de lo que es el horario escolar, pero al final era la calle. Nuestra escuela ha sido la calle, ¿no? Y recuerdo pues eso, que jugábamos un montón con el balón, siempre andábamos a vueltas y bueno, pues en las plazas, pues callejero, ¿no? Fútbol callejero. Es curioso, ¿no? Coy, lo que comentas, porque yo también soy muy futbolero, ¿no? Y yo echo de menos. Yo he estado toda la vida jugando en la calle, nos organizábamos un partido en cualquier momento, cogías 2 sudaderas, 2 chaquetas, ponías las porterías y te jugabas un partido las horas que fuesen. Echo de menos saber que los juegan en la calle. Sí, porque al final el fútbol tiene una cosa súper bonita, que es muy sencillo de practicar, no necesitas grandes... Un balón. Un balón, eso, 2 sudaderas o 2 piedras para hacer las porterías. Más o menos cualquier espacio te sirve y encima, bueno, en función de la gente que estés, pues puedes adecuar puedes adecuar el espacio al número de gente. Entonces eso es muy bonito, ¿no? Porque al final tú mismo eres digamos, como hoy a día de hoy lo hacen pues coordinadores de clubes o entrenadores y tal, que organizan, digamos, lo que es la actividad futbolística dentro de un recinto concreto. Antes éramos todo, éramos entrenadores, éramos capitanes, hacíamos los equipos, éramos entrenadores y éramos directivos, casi, ¿no? Porque al final tú elegías dónde, cuándo, cómo, y eso era muy bonito, ¿no? Y aparte, luego creo que eso también como persona, como niño en ese momento, te hace aprender un montón de cosas, porque no lo tienes todo en bandeja, ¿no? Sí, sí. Entonces te tienes que buscar la vida, todo es constante, bueno, pues tira y afloja, negociar, a ver, ¿quién va a ser el capitán de este equipo? Pues el otro, oye, veo el hijo a este, tú al otro, no sé qué, ¿a dónde vamos a ir? O sea, al final
toda la responsabilidad recae en los propios protagonistas, ¿no? Y eso yo creo que se ha perdido mucho, y bueno, ahora se enseña el deporte de otra manera, y quizás le falta un poquito de eso, ¿no? Porque también es cierto que eso en los críos hace desarrollar la creatividad un montón, y yo veo hoy en día unos críos muy dirigidos, muy preparados, mejor preparados de lo que estábamos nosotros. Sin esa imaginación, igual. Pero sin ese saber cómo sacarte las castañas del fuego, ¿no? Y creo que en parte es un poco peligroso, porque al final estos niños que se entrenan para jugar un partido, para aprobar su examen, digamos, aunque no sea un examen que esté muy expuesto al público y a la sociedad, como es el mundo profesional, para ellos es su examen, ¿no? Y tener esos recursos, digamos, a la hora de cuando tienes dificultades, saber cómo te manejas, esa agilidad mental y tal, yo creo que eso se ha perdido un poquito, ¿no? Y recae toda la responsabilidad en ese sentido sobre los entrenadores, y los niños van más dirigidos, ¿no? Tienen menos creatividad, menos capacidad para resolver problemas, ¿no? Que les puedan surgir, por ejemplo, durante un partido, ¿no? Coy, ¿cómo recuerdas esa primera temporada en el Vulcano, cuando jugabas también con gente mayor, que te llamaban chupachus, si no me equivoco? ¿Eso cómo es? Sí, el chupachus me lo puso mi hermano el pequeño y su cuadrilla, que solían ir con una pancarta ahí y tal. Estuve un año, con 14 años, que era cadete, último año, jugaba en juvenil, que el Vulcano tenía, y bueno, siendo cadete había 4 o 5 fichas que se podían hacer si eras de último año, y jugaba con mi hermano mayor, que era el que me ha enseñado a mí a jugar a fútbol, Xavi, ha sido mi maisu realmente, todos esos momentos que decía antes en la calle y tal, siempre estaba con él, y era muchísimo mejor que yo. Y luego, pues más o menos con los chavales de su quinta, que eran los que estaban en el equipo juvenil, entonces yo aprendí un montón con ellos. Jugaba de delantero, era muy pequeño, bastante más pequeño que ahora, y encima el cuerpo tampoco lo tenía muy desarrollado, claro. Era muy flaco, siempre he sido muy flaco, y entonces lo que sí tenía desarrollado era la cabeza, que no parece que es muy grande ahora, porque igual el cuerpo está más desarrollado en proporción, pero entonces... ¿Y por eso era lo de chupachus? Pues sí, lo de chupachus venía por ahí. Yo le metía mucha caña a mi hermano el pequeño, y él pues dijo, ahora te vas a enterar, y montó ahí pues como un pequeño grupo que venían a ver los partidos y ponían la pancarta y con un dibujo como un chupachus y tal, ¿no? Y bueno, pues recuerdo con mucho cariño porque fue muy familiar. Quizás dentro de los años que estuve en el fútbol, el más bonito, pues porque al final juegas con tus amigos, con la cuadra de tu hermano. Nos fue muy bien, yo jugaba delantero además, fue el único año de todos los que he estado jugando a fútbol que jugaba arriba, metí 25 goles siendo un enano, o sea, tenía algo de killer en el sentido de rematar a la primera. Sobre todo nervio, ¿no? Sí, y luego ese adelantarte, un poco ese instinto de killer que luego no he podido demostrar durante mi carrera. Luego has parado a killer. Eso es, y eso no me ha venido mal tampoco, porque al final también... Sabes leer las jugadas. Sabes un poquito, sí, me ha venido muy bien. Pero bueno, empecé yo creo como todos los críos, ¿no? Que quieres ser el que hace los goles y tal y cual, y bueno, no se me daba mal, ¿no? Bueno, tengo un recuerdo muy bonito, lástima que solo fue un año, ¿no? Hombre, lo hiciste también que la Horrea de Vitoria, ¿no? Se empezó a interesar por ti y ahí comenzó tu periplo por muchos equipos. Sí, a la Horrea de Vitoria fuimos mi hermano mayor, Xavi y yo, y luego Joaquín, que también habíamos hecho los 3 lucha en Ochando y habíamos sido los 3 campeones de España de lucha. Joaquín era el portero y luego Xavi y yo, los 3 al mismo equipo, a la Horrea Vitoria con Cándido Arroyo, y pasé pues de juvenil de honor, la Alavesa, a juvenil Liga Nacional. O sea, el salto fue bastante importante en mi primer año de juvenil. Ellos eran de último año, pero yo era de primer año, aprendí un montón, y encima ese año conseguimos ascender a División de Honor. Entonces mi segundo año juvenil, pues fíjate qué salto fue, ¿no? Y más salto fue el tercero, porque mi último año juvenil conseguí hacer la pretemporada con el segunda B de la Horrera y con Jonas Piazu de entrenador, y bueno, él me dio mucha confianza, jugué 12 o 13 partidos y de ahí se fijó Osasuna y pasé de juvenil a segunda B, o sea, un salto terrible. En muy poco tiempo muy grande, ¿no? De empezar con 14 años federado en un equipo que era el Vulcano, a estar con 17 años jugando en segunda B en la Horrera de Vitoria. Entonces, bueno, eso fue muy importante. Yo además tampoco no me lo esperaba, pero bueno, se dieron las circunstancias así. Y ahí, Coy, empezaste a pensar que podías dar el salto importante a vivir del fútbol, al profesionalismo.
Bueno, eso lo pensé con 14 años porque tuve que tomar una decisión bastante complicada. A mí se me daba bastante bien la lucha, de hecho, pues bueno, había sido 3 veces campeón de España, estuve en un europeo, cuando por ejemplo Maider todavía, por desgracia, no podía ni hacer un campeonato de España de chicas, y fíjate lo que acaba de conseguir, lo que es y lo que ha conseguido. Y bueno, cuando llegó el Aurrera me presionaron para elegir entre el fútbol o la lucha. Yo tenía eso, entre 14 y 15. Vaya dilema. Sí, dilema fue porque además mi aita y mi entrenador de lucha me hicieron una encerrona en Vitoria, en la sociedad de mi entrenador de Félix Oreitia, que es el que nos ha enseñado lucha y tal. Y ellos me decían que no me metiera en ese mundo, que llegaba muy poca gente, que si mi objetivo era llegar arriba, que lo más normal era que no llegara, me frustrara y me quedara por el camino, que la lucha quizás no me daba los medios suficientes como para poder ser un luchador que en el futuro o en el presente cercano pudiera luchar con los mejores luchadores del mundo, que era mi gran sueño. Mi sueño no era ser futbolista, era ser deportista, pero como bueno, empecé antes en la lucha y se me daba bien, pues quería conseguir eso, ¿no? Pero por desgracia no había los medios porque es un deporte minoritario, ni siquiera para entrenar a diario, ¿no? Entonces vi yo el nivel que había, sobre todo a nivel europeo, y dije, buf, aquí o entrenas todos los días o poco a poco la frustración también va a venir por ese lado, ¿no? Y entonces apareció la opción de la Aurrera y al final me decanté por el fútbol. Me acuerdo una frase que me dijo mi aita en ese sentido, y yo le dije, mira, yo si voy a la Aurrera, mi sueño sería poder vivir de ello mientras lo practico, que sería jugar en tercera, segunda B, porque más o menos en aquella época se podía, sí, incluso combinar con los estudios, y con eso me conformaba, esa era mi ambición, ¿no? No pensaba que podría llegar a primera división, ni mucho menos al Athletic. Pero es cierto que en 3 años pues conseguí dar ese salto, ¿no? Me acuerdo de mi primer sueldo, que fue en el Aurrera, que les invité a todos los de mi cuadrilla, no sé si eran 25.000 pesetas de entonces, y luego a partir de ahí, pues gracias al fútbol no he tenido que pedir un euro en casa, he sido independiente económicamente, me he podido pagar mis estudios yo mismo, y bueno, ahí estaba diciendo, joder, pues que pronto me ha llegado por lo menos un dinero como para poder vivir y hacer lo que me gusta y a la vez estudiar y conocer pues, equipos diferentes, gente diferente y luego tener tus propios objetivos como futbolista, ¿no? Y bueno, ahí estuve bastantes años, entre segunda B y tercera, hasta los 26 años, que es cuando... Hombre, luego supongo que las llanas, eso cuando te lo menciono ya sonríes, el Sestao, ¿no? Hiciste una temporada sensacional, siendo defensa anotaste muchísimos goles. Sí. Lógicamente, un jugador de Ochandio entra en la filosofía del Athletic, rápidamente Lezama dijo que hay que ir a por este y esa fue la clave, ¿no? Quizá el River, ¿no? Sí, el River desde luego fue un punto de inflexión. Hubo varios, hubo uno en Osasuna que estuvo a punto de dejar el fútbol, lo tenía muy cerca, estando en un filial, además solía subir con el primer equipo, que estaba Lotina, que subieron a primera, me solía subir con los amistosos, con el primer equipo, además se me dio bastante bien. Estaba ahí y justo tuve una lesión que, bueno, no terminé muy bien, me llevé una gran decepción y sobre todo no acababa de recuperarme, ¿no? Entonces, de una rotura de fibras, 8 meses lesionado, pues al final llega un momento que dices, ostras, es que igual lo tengo que dejar porque es que no puedo ni entrenar normal, ya no pensaba ni en jugar, o sea, entonces, bueno, tuve ahí un momento bastante delicado. Luego hubo otro punto de inflexión, que fue el que comentas, que fue el de Sestao, después de estar en tercera y segunda vez bastantes años. Allí tuve una sensación que no había tenido hasta entonces, ¿no? Porque ya sabes que tercera y segunda vez pues te va gente a animar y tal, pero los campos están muy vacíos, 200, 300 personas, entonces, bueno, te sientes futbolista, perteneces a un club, te pagan por ello. Además estuve en diversos equipos, en Guernica, en Beasain, en La Aurrera, Osasuna, tal, pero la sensación de sentirte algo más para tu afición, eso lo sentí en el Sestao, ¿no? Y eso era la leche, ¿no? Porque iban entre 500 y 1000 personas cada partido, para ellos era San Dios, digamos, era como un mini Atleti, ¿no? Un poco lo que pasa en el Atleti a escala grande. En segunda B, pues los equipos de la margen izquierda, Baracas, Sestao, Portu... Mucho sentimiento, además. Te transmiten eso, ¿no? Que para ellos eres un dios, entre comillas, ¿no? Entonces tú
tienes cierta presión en ese sentido porque no les quieres defraudar, pero depende cómo redirijas esa presión, se puede convertir en motivación, que es un poco lo que creo que nos pasó, ¿no? Hicimos 2 temporadas del Copón, primero un ascenso y luego el segundo año fuimos la revelación y bueno, pues de ese equipo no es casualidad que pues diéramos el salto al profesionalismo un montón de jugadores. Me acuerdo pues que estaba el propio Carlos Pouso, entrenador, Álvaro Martínez, el hermano de Javi, que fue a Leibar, Iván Larrazábal también, Chema Ñíbarro, Joseba del Olmo, una camada terrible. yo mismo, Líbano, que también pudo ir al Bilbao Athletic gracias a ello. Bueno, había bastantes jugadores que bueno, pudimos dar el salto gracias, yo creo, sobre todo a eso, ¿no? Sí teníamos un equipo muy bueno, pero éramos, digamos, novatos en la categoría y lo normal hubiera sido estar peleando por no bajar. Que en la primera vuelta sí que anduvimos ahí un poco coqueteando, pero luego cuando nosotros nos convencimos de que, joder, podíamos hacer algo majo, fuimos para arriba y bueno, nos quedamos, creo, en el último partido fuera del playoff, pero bueno, hicimos una temporada fantástica. Hacemos un alto en el camino, regresamos de inmediato para hablar con Coy, sobre todo vamos a hablar, como no, de Caparrós, de Bielsa, de la actualidad del Athletic. Regresamos de inmediato, hasta ahora.